Me adelanté solamente para, porque a lo mejor cuando iba viendo el texto decía los bulbos corticoides se forman en la zona glomerular, los mineros en la fascicular, porque bueno, la corteza adrenal a su vez tiene tres capas, con tejido diferenciado que se especializan en producir un tipo de hormona diferente. La glomerular, la fascicular y la reticular, que la vamos a ver a continuación. Y si hay una corteza es porque hay una médula adrenal también, ¿ya? Entonces, volviendo a la aldosterona, se forma en la zona glomerular. La aldosterona en la glomerular, los corticoides en la fascicular. En el fondo es solo para que quede claro de que si se inhibe la producción de alguna hormona en particular porque hay una retroalimentación negativa que permanece en el tiempo, solo se va a atrofiar el tejido que está siendo inhibido, el resto de la corteza funciona de manera independiente. Y bueno, por último, la zona reticular, que era la tercera capa de la corteza adrenal, que es donde se producen las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos. Por eso cuando se esteriliza un individuo, se sacan ovarios, se sacan úteros, la producción de estrógeno, progesterona y testosterona no cae a cero. Hay otra fuente de hormonas sexuales que es la corteza adrenal. ¿Sí? Bueno, las principales patologías que afectan a la corteza adrenal son el hiperadrenocorticismo, una hiperfunción de la corteza adrenal, siempre sobre la corteza, también llamado síndrome de Cushing. Sí, a ver, aprovechemos y hacemos solo una referencia porque esto es un tema que hablar. Si tenemos el eje hipotálamo hipófisis adrenales, lo que caracteriza al hiperadrenocorticismo es un aumento en la producción de cortisol. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Qué tendría que pasar en este eje conociendo cómo funciona ahora? ¿Qué debiera pasar para que haya un aumento en la producción de cortisol? Arriba. ¿Qué? ¿Y por qué habría un exceso? ¿Y quién daría esa señal? No, en realidad es más simple que eso en realidad. Porque existe un hiperadrenocorticismo primario y secundario. El primario, que también se llama dependiente de adrenales, es una neoplasia, muy burdo, pero la idea es una neoplasia que afecta a las células productoras de cortisol. Pero son neoplasias de tipo productivo, es decir, no suelen tener carácter de malignidad, ¿sí? Suelen ser benignos, pero se caracterizan en que producen un exceso de la sustancia que se producen en el tejido de origen. ¿Sí? Por lo tanto, se afecta a la zona fascicular de la corteza para empezar a producir cortisol en exceso sin que haya ningún estímulo necesario. Es decir, a esa neoplasia no le interesa si la hipófisis lo está estimulando o no, porque las neoplasias se mandan solas. Por lo tanto, aumenta la cantidad de cortisol. ¿Sí? Y genera todos los síntomas relacionados al hiperadrenocorticismo. Es el hiperadrenocorticismo primario o dependiente de adrenales o Cushing le dicen algunos primarios. Y el secundario, como alguien dijo por ahí, el problema está en la hipófisis. Que ahora tengo un tumor productor de ACTH. Es lo mismo, primario y secundario, sí. Y como tengo un tumor que produce mucha ACTH, tengo mucho estímulo para que la corteza adrenal produzca mucho cortisol. Porque la corteza adrenal manda lo que le dice la hipófisis. Y como tengo tanto cortisol, caigo en lo mismo.
En este caso es secundario o dependiente de pituitaria o hipófisis, si ustedes le quieren llamar. Y por lo tanto, el diagnóstico tiene que enfocarse no solamente a detectar el aumento de cortisol sanguíneo, sino que diferenciar si el problema está en la glándula adrenal o está en la hipófisis. Con principalmente ecografía, pero también hay pruebas de laboratorio, que son las que están acá. Sí, hay pruebas de estimulación y de supresión, que no las vamos a mencionar ni las vamos a detallar porque lo van a ver. Pero todo parte con una medición de cortisol basal que me dice, ¿sabes que hay una, ¿cómo se llamaría el aumento de cortisol sanguíneo? ¿Aumento de? Cortisol sanguíneo. Hipercortisolemia. Perfecto, hay una hipercortisolemia, detectemos si es por un aumento del cortisol directamente o porque hay un aumento en el estímulo de la ACTH. Y ahí están las pruebas de estimulación con ACTH y de supresión con dexametasona, que si ustedes quieren lo pueden buscar, pero en el fondo nosotros llegamos hasta ahí nada. Pero claro, con ecografía yo detecto qué glándula es la que está afectada. ¿Primario o secundario? Sí, también. Realmente se usan ambas pruebas. En el fondo, ¿de qué se trata? ¿Por qué se llama así la prueba? Porque yo al individuo, yo le inyecto ACTH y veo qué pasa con los niveles de cortisol. Le inyecto dexametasona y veo qué pasa con los niveles de cortisol. Y conociendo cómo afecta, porque si a un individuo le inyecto ACTH, ¿qué va a pasar con el cortisol? Aumenta porque si inyecto ACTH, estimulo a la corteza adrenal a que produzca más cortisol. Si inyecto dexametasona, sí, importante, la dexametasona, aunque es un corticoide exógeno, como dijimos hace un rato, si yo lo inyecto, genero retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipófisis. ¿Qué le pasa al cortisol si yo estoy inhibiendo todo esto? Mi cortisol baja, por eso se llama prueba de supresión. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una neoplasia en la de mi hipófisis, yo aunque inyecte dexametasona, no genero una inhibición. Claro, de hecho la prueba de supresión con dexametasona hay a dosis baja y a dosis alta. Pero no entremos en eso. Eso sí, eso más laboratorio clínico. Sí, el problema es que no siempre son tan clarificadores los resultados. De hecho, acá tenemos un dato importante, el ketoconazol. ¿Para qué sirve? Es un antifúngico, pero en dosis alta genera atrofia de la zona fascicular de la corteza adrenal. Por lo tanto, en vez de operar esos tumores, se le inyecta ketoconazol en dosis alta. Y además no tiene ojo. El problema del ketoconazol es que es hepatotóxico. Ahí hay que tomar decisión. Bueno, y la aldosterona, porque estábamos en la aldosterona, ahí tenemos nuestro sistema de angiotensina aldosterona, nada nuevo a lo que hemos dicho. ¿Sí? Lo importante es recordarlo, así que no se olvide. Bueno, y la médula adrenal, porque vimos todo lo que pasa en la corteza con los glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales. En la médula, principalmente, lo que se sintetizan son catecolaminas. Que yo no sé si a propósito en el control lo pusieron con K. ¿Catecolamina? Porque hubo una pregunta en el que el Power está escrito con K, no es con C. Funcionalmente, la médula adrenal es igual a la neurona postganglionar del sistema simpático. Porque ¿cuáles son las catecolaminas? Adrenalina, epinefrina, norepinefrina, noradrenalina. Aquí es donde se sintetizan todos esos neurotransmisores que nosotros hemos hablado tanto y que funcionan a nivel del sistema simpático. A partir de un aminoácido que es la tirosina.
Por lo tanto, las deficiencias de tirosina pueden llevar a deficiencia de neurotransmisores del sistema simpático. ¿Quién estimula la liberación y producción de catecolamina? La hipoglicemia, porque la adrenalina tiene efectos hiperglicemiantes también. Es lo que hablábamos, lo mismo con el sistema simpático y parasimpático. ¿Qué es lo que le hacía al sistema simpático al metabolismo de la glucosa? Aumentaba la glucosa porque aumentaba la glucogenólisis. Porque ya que una situación de alerta yo necesito altos niveles de glucosa para bajar por el terremoto, ¿se acuerdan? Por lo tanto, las catecolaminas aumentan los niveles de glucosa en la sangre, son hiperglicemiantes. Sí, está más entretenido afuera que acá. Eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Cómo puedo invitarle al cine? Bueno, las hormonas tiroides estaban... Las hormonas tiroides estaban clasificadas dentro de las hormonas metabólicas. Su principal función es estimular el metabolismo basal, el metabolismo celular. Y en ese sentido, las dos principales hormonas que se encargan de este trabajo es la T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la triiodotironina. ¿Por qué dos hormonas? Y de hecho, cuando alguien se ha evaluado la glándula tiroides, le piden las dos hormonas. Principalmente porque la forma en que la hormona tiroidea viaja por circulación en forma de T4. Pero la forma activa de la hormona tiroidea es la T3. Es decir, la T4 entra a nivel celular, se transforma en T3 y esa es la que genera la acción metabólica. En otras palabras, yo puedo tener niveles de T4 excelentes, pero si mis niveles de T3 son deficientes, soy hipotiroide. ¿Perdón? Es la porción que viaja unida a proteínas plasmáticas más la porción que viaja libre. Esa es la respuesta. No, son proteínas. Y el eje en realidad no es muy diferente al que acabamos de ver en la glándula adrenal. Hipotálamo produce el factor liberador de tirotropina que estimula a la adenohipófisis para que produzca la hormona estimulante de la tiroides, la cual estimula la tiroides para que produzca T3 y T4. Cuando los niveles de T3 y T4 llegan a ciertos niveles, feedback negativo, para frenar la producción de factor liberador y TSH. No es diferente. Lo que mencionábamos, la T4 es la forma en que viaja, parte unida a proteínas plasmáticas, principalmente, también libre. Una buena pregunta. Yo en este momento no tengo una respuesta. Sí, tiene lógica. No. Importante, la T3 es la forma activa de la T4. Incluso existe una forma de T3 reversa, que solamente hay un cambio estructural muy mínimo, pero que genera un efecto metabólico menor. Y recordar
los altos niveles de T3 y T4 generan un feedback negativo sobre TSH y TRH. ¿En qué parte, en cuál tejido de la tiroides se sintetizan estas hormonas? En las células foliculares. El tejido tiroideo, aquí hay una microfotografía, en el fondo muestra que el esquema no es broma, digamos. Tenemos siempre el tejido tiroideo está distribuido en folículos, en grupos, en masas celulares, pero que en el centro presentan un coloide, que es donde se almacenan, ¿sí? Por eso son proteicas, se almacenan, esperando el estímulo necesario para que éstas se liberen a circulación. Se sintetizan en las células foliculares y se almacenan en el coloide. Llega el estímulo y estos salen a circulación. Efecto, aumento del metabolismo basal. Por lo tanto, ¿dónde se producen las distintas hormonas? Es importante recordar. ¿Dónde genera su efecto? Las hormonas tiroideas en todas las células del organismo. En ese sentido, las principales patologías que pueden afectar a este eje son el hipertiroidismo. Hay un aumento en la producción de hormonas tiroideas, que muy similar, lo mencionaba, es muy similar a lo que ocurre acá. Puedo tener un hiper o hipotiroidismo primario y también secundario, dependiendo si el problema está en la glándula tiroides o en la hipófisis. Bueno, eso es la teoría. ¿Qué puede pasar para que aumenten las hormonas tiroideas en circulación? Una posibilidad, neoplasia de la tiroides, y por lo tanto se produce en exceso de T3 y T4. ¿Sí? Menos común, pasa que, ojo, importante, existen las neoplasias de la hipófisis, en general suelen generar efectos múltiples, porque una neoplasia de la glándula hipófisis abarca células productoras de FSH, LH, hormona del crecimiento, ¿sí? Que es lo que se llama el hiperpituitarismo. Hay una hiperfunción de la glándula hipófisis. Claramente no es una hiperfunción por estímulo, porque tendría que el hipotálamo estar produciendo todos los factores liberadores simultáneamente para que efectivamente fuera solamente una respuesta natural a lo que ocurre dentro del eje hipotálamo-hipófisis. Aquí lo que hace que todas las hormonas se produzcan simultáneamente y en exceso, una neoplasia. Ahora, recordemos que las neoplasias son productivas y no productivas, porque también hay neoplasias de la glándula hipófisis que son invasivas, de carácter maligno, que lo que hacen es reemplazar el tejido de origen por un tejido neoplásico totalmente diferenciado y afuncional, y por lo tanto ahí lo que se produce es un hipopituitarismo. Todo depende del origen, el tipo de neoplasia que afecta al paciente. En el hipotiroidismo, generalmente lo que ocurre es que hay destrucción, el hipotiroidismo autoinmune, es una de las causas más comunes, en que hay destrucción de las células productoras de la hormona tiroidea. Sería un hipotiroidismo primario. O también puede haber destrucción autoinmune de las células productoras de TSH. Acá la única buena noticia es que existe un fármaco sintético que la levotiroxina, ¿sí? Que reemplaza el funcionamiento del TEA. Y si, por ejemplo, la neoplasia arriba ahí me inhibe la producción de TSH, ¿hay algún fármaco para suplementarlo, para que me estimule la tiroides? No, en el fondo yo me olvido que existe la TSH y yo la estimulo directamente.
Claro, porque al final la TSH ¿para qué sirve? Para producir esto. Ahora, por ejemplo, el tirosol sí, es un equivalente de TSH. Colocamos más felino. En general, el hipertiroidismo se da más en felino y el hipotiroidismo se da más en la especie canina. El problema del hipertiroidismo felino es que generalmente es de origen neoplásico y por lo tanto a lo que hay que proceder es a extirpar la glándula y por lo tanto hago que caiga en un hipotiroidismo. Por lo tanto, de todas maneras tengo que suplementarlo con T4 permanentemente. Pero en dosis reguladas, no como las dosis de 3 y de 4 que se producen cuando el origen es una neoplasia. Es como dato rosa. Por favor. Yo leí el otro día. En gatos hay estudios de que como efectos ambientales también puede producir hipertiroidismo. Los aerosoles. Ya, a ver. Ah, pero ¿cómo ocurría? No... O sea, también afecta como un complejo iatrogénico, por decirlo así, a la glándula. Los aerosoles. Importante, el bocio. ¿Qué es lo que era el bocio? ¿O qué es en realidad? Sí, pero no es una inflamación. Un aumento de volumen de la glándula tiroides, compensatorio a una falta en la producción de hormonas tiroides. Porque una de las causas de hipotiroidismo que no tiene que ver con alteración del tejido es que nos falte un insumo fundamental para la formación de las hormonas tiroides, que es el yodo. ¿Sí? ¿Sí? Pregunta prueba, ¿sí? ¿Y los pacientes que son eutiroides? Ah, eutiroidio, ¿qué significa eutiroidio? Tiroides normal. Pero un paciente eutiroideo tiene una disminución en alguna hormona tiroides. Es que esta es la joda. Esta es la joda de la evaluación de estas patologías en que tú puedes tener un paciente con niveles hormonales dentro de los rangos correctos, sin embargo presentar sintomatología hipotiroidea. Ese es un paciente eutiroideo, es decir, valores normales pero sintomatología de hipotiroidismo. A propósito, con la glándula adrenal ocurre lo mismo. Niveles de cortisol elevados muchas veces no dan signología de Cushing. Pero dejémosle eso al profe de medicina, mejor, que se meta en ese libro. Sí. Profe, consulta. Sí. ¿El hipotiroidismo primario es cuando se ve afectada la glándula tiroides? Sí. Y el secundario cuando está la hipófisis. Hipófisis, al igual que la adrenal. Y en el caso de hipertiroidismo es lo mismo. Lo mismo, sí. Se refiere a que es primario porque es el lugar primario donde se produce la hormona tiroidea. En cambio, en forma secundaria, por el estímulo se produce. También cuando se evalúa, si alguien se evalúa, insisto, tiroides, también le piden TSH plasmático. Y con esto terminamos. Siempre que pensamos en la tiroides, solo pensamos en la T3 y la T4, pero la verdad es que hay otra hormona muy importante que se produce en la glándula tiroides, que es la calcitonina, que regula principalmente el metabolismo del calcio y el fósforo. Esta hormona no se produce en los folículos, sino que se produce en las células que están paralelas a los folículos tiroides, llamadas células parafoliculares. Su principal función es tomar el calcio de la sangre y meterlo a los huesos. Su principal función, por lo tanto, es mantener adecuadas reservas de calcio y fósforo en el organismo. Y por lo tanto, es antagonista de la paratormona, que como vamos a ver ya en la próxima clase,
La paratormona lo que hace es sacar calcio de los huesos cuando el individuo necesita calcio y fósforo en la sangre. Paratormona. Por lo tanto, quedémonos con esta idea. La función de la calcitonina es hipocalcemiante. Reduce los niveles de calcio en la sangre, o metiendo el calcio a los huesos, o eliminando el exceso por la orina. Hipocalcemiante, o sea, bajos niveles de calcio sanguíneo. Hipocalcemiante. Entonces, si yo en un examen encuentro calcio en la orina, podría decir que tiene un problema en las células para la salud. O dietas muy altas en calcio. Lo que lleva calcio de calcio. ¿Aprende?